¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo video tutorial donde vamos a finalizar pues esta serie de 3 vídeos que he hecho eh, tanto en Excel como en Python, y ahora toca SQL porque es un lenguaje fundamental para el tratamiento de datos. Por tanto, vamos a generar la misma tabla de fechas que hemos generado en Excel y que hemos generado con Python, la vamos a generar directamente con SQL. Es un poco más complicadillo porque hay que entender algunos conceptos. No vamos a utilizar bucles, sino que vamos a utilizar lo que se conoce como Common Table Expression, es decir, los CTEs, que además son compatibles con yo creo que con el 100% de los motores de bases de datos que conocemos, o los más habituales, los más frecuentes que se suelen utilizar, como es MySQL o su prolongación MariaDB, evolución más bien, Postgre, DB2, Oracle. Todas estas bases de datos pues son 100% compatibles con este tipo de herramienta. Entonces vamos a utilizarlo para poder iterar. Bien, SQL es un lenguaje que tiene muchas restricciones a la hora de poder iterar por determinados elementos, y entonces, bueno, tenemos que ingeniárnosla con estas herramientas que nos proporciona para poder pues iterar un número determinado de iteraciones. Por ejemplo, pues los días comprendidos entre una fecha de inicial y una fecha final, ¿de acuerdo? No nos confundamos, que hay mucha gente que dice por ahí, no, es que SQL es un lenguaje de programación. No, eso es falso, no es un lenguaje de programación. Hay que mirar la jerarquía de dependencias. Tú, cuando tienes un lenguaje de programación y programas en él, al final lo compilas, tienes una aplicación y la puedes ejecutar. Hoy en día es muy habitual tener aplicaciones que se ejecutan en cualquier plataforma, Linux, Mac, Windows, en fin. Con César, por ejemplo, no vas a tener ese problema, tienes para las 3 plataformas. Con Python básicamente igual, también existen paqueterías que te permiten obtener un ejecutable dependiendo de la plataforma en la que estés trabajando. Así, por ejemplo, te crearía un ejecutable para Mac, un ejecutable para Linux o un ejecutable para Windows. Entonces, eso es un lenguaje de programación, ¿de acuerdo? Ahora, SQL es un lenguaje de consulta. Es un lenguaje de consulta porque tiene una jerarquía de dependencias bastante más elevada que la que puede tener un lenguaje de programación de aplicaciones, ¿de acuerdo? Entonces, es muy habitual encontrarte por ahí el desarrollador de aplicaciones SQL. Bueno, a ver, entre comillas, realmente sí, tú puedes hacer muchos desarrollos de SQL, pero no son aplicaciones, en el fondo son consultas. Tú lo que vas a lanzar son consultas exclusivamente. Y todo aquello que dependa de un servidor de bases de datos, del motor de bases de datos, pues obviamente eso es ejecutable contra ese motor de bases de datos, pero no contra otras cosas. Entonces tú no vas a poder ejecutar un SQL de SQL Server, lo vas a poder ejecutar en MySQL, porque lo vas a tener que modificar, ¿de acuerdo? Son lenguajes que respetan el estándar de SQL, pero lo personalizan, y además lo hacen todos. Lo hace Oracle, lo hace Postgre, lo hace MySQL, lo hace DB2 y por supuesto lo hace SQL Server con Transact SQL, que es el script con el que trabaja. Bien, vamos entonces a ver cómo hacemos esto. Lo que queremos es hacer la misma tabla que hicimos con Excel y con Python. Bueno, pues vamos a declarar un par de variables y utilizamos la palabra reservada declare, y a continuación pues podemos llamarle start year, por ejemplo, y sí que tenemos que declararle el tipo en este caso y ponemos 2020. Pero esto debería salir de una consulta de SQL, de una tabla de ventas, por ejemplo, que tengamos nosotros. Pues fijaos, una determinada orden de ventas se registró en la fecha no sé qué, otra en tal. Bueno, pues yo voy a obtener la fecha mínima y la fecha máxima. Pues haríamos un select de esta manera, un min, pondríamos fecha registro, que normalmente pues será, no sé, register date o algo así, o lo que fuera, from la tabla que sea, en este caso ventas, y luego pues podríamos obtener aquí con la fórmula year, obviamente obtendríamos la fórmula, y de esta manera tenemos el año de la fecha más pequeñita que hay almacenada en la tabla de ventas. Yo no tengo tabla de ventas, y esto, para almacenarlo en una variable, haríamos esto. Pondríamos aquí nuestra consulta, pero eso sí, encerrada entre paréntesis, ¿de acuerdo? Para que se ejecute y luego el resultado que aparece de esa consulta se almacene directamente en nuestra variable startYear. En este caso, yo como no tengo tabla de ventas, pues voy a tirar de un número literal que va a ser el 2020, ¿de acuerdo? Bien, vamos a hacer exactamente lo mismo. De hecho, voy a copiar esto y lo voy a pegar, voy a cambiar aquí 2023 y simplemente poner aquí un env. Bien, ahora voy a crearme, yo si hago un select, por ejemplo, si hago un select arroba startDate, daos cuenta, o startYear en este caso, perdón, daos cuenta que si pulso F5 me devuelve 2020 directamente por la pantalla, no por la vista que genera. Bien, vamos a declarar también una variable que le vamos a llamar startDate, porque va a ser la única que vamos a utilizar, date, y entonces aquí voy a concatenar, y fijaos, voy a concatenar el 1 del 1 de
y entonces ahora lo que voy a hacer es concatenarlo con start year, que no me aparece aquí. Bueno, no me aparece. Bien, el IntelliSense de Management Studio es un poco particular. Luego os enseñaré cómo hacerlo, por ejemplo, en Visual Studio Code, que también podemos lanzarlo con una extensión de SQL Server que además es de Microsoft, por tanto no vamos a tener ningún problema. Bien, una vez que tenemos esto, yo ahora tengo que, de alguna manera, encontrar un método para poder iterar por 1400 y pico días, que son los días que hay comprendidos entre esas dos fechas, y poder ampliarlo. Entonces, fijaos, vamos a utilizar algo que se llama CTE, que es un with, y tengo que ponerle un punto y coma, puesto que el with es una palabra reservada que puede formar parte de diferentes dominios dentro del lenguaje SQL. Por tanto, si yo quiero que este with no tenga que ver no tenga ningún tipo de relación con la línea de código anterior, tengo que cerrarlo de alguna manera, limitarlo con el punto y coma. Y normalmente, además lo vais a encontrar en muchísima documentación, se suele poner el punto y coma antes, ¿de acuerdo? Porque de esa manera, pues si yo en un momento determinado estoy aquí, tengo un montón de código y declaro aquí algo más y se me olvida el punto y coma, ya lo tengo aquí. ¿De acuerdo? No necesito yo ponerlo cada vez, pues imaginaos, ahora lo pongo aquí y lo quito de aquí, ¿vale? Está bien. Pero si ahora hago otra declaración aquí, tengo que tener presente de que tengo que ponerle un punto y coma ahí, porque si no, Transact SQL va a entender que este with tiene alguna relación con esa línea de código y no tiene ninguna, ¿de acuerdo? Entonces, para no tenerlo, lo que hago es poner el punto y coma aquí. Ahora puedo escribir lo que quiera antes y de esta manera no me va a dar ningún tipo de error. Bien, yo ahora voy a ponerle un nombre aquí. Como voy a crear una serie numérica que va a ser autoincrementable, voy a llamarle serie y, por ejemplo, el nombre del campo le voy a llamar n. Ahora tengo que utilizar el as y esta es la forma de crear un CT. Ahora aquí, dentro de este with y dentro de estos paréntesis, yo tengo que crear una consulta select. Y voy a utilizar select, le voy a llamar n. ¿From qué? Bueno, pues from una tabla anónima que voy a crear gracias a la palabra reservada values. Entonces, fijaos, voy a poner values y a continuación le voy a dar cualquier valor. Me da exactamente igual. En este caso, como es numérico, le voy a dar ceros. Podría darle cualquier tipo de valor, ¿de acuerdo? Voy a copiar esto y voy a pegarlo 10 veces. 2, 4, 6, 8 y 10. Y me quito esto. A ver, 2, 4, 6, 8, 10. Perfecto. Y cierro aquí. Y me sigue dando error porque tengo que darle una denominación a esta tabla anónima, que bueno, es anónima entre comillas, porque realmente tengo que darle una denominación t y, por ejemplo, t de temporal y el valor de n para el campo, ¿de acuerdo? Digo que es anónima porque realmente no tiene ningún tipo de significado fuera de esta consulta, es decir, yo no puedo acceder a ella aunque le dé un nombre aquí, pero Transact SQL me obliga a darle un nombre para poder hacer referencia aquí a través de esto, t.n. De esta manera estoy accediendo a esa tabla en concreto, que es anónima, pero sí que hago referencia a través de esa denominación que le doy al final y luego del campo n. Pero es anónima, ya os digo, desde el punto de vista de que yo no voy a poder acceder a ella desde ninguna otra consulta que no sea la que estoy definiendo aquí. Entonces yo pongo n aquí, fijaos que ahora, si yo aquí al final del CTE tengo que poner la consulta final, que es select asterisco, por ejemplo, from, perdón, lo escribí mal, asterisco, from serie. Si ahora pulso F5, lo que me está devolviendo, fijaos que son 10 filas, que en este caso pues son 10 ceros, con el valor n de, perdón, de nombre de campo. Perfecto, hasta ahí todo está bien. Si yo ahora, por ejemplo, en vez de que quiero ceros, quiero números, que vaya del 1 al no sé qué, fijaos, yo puedo utilizar la fórmula round number. Y round number es un poco curiosa porque eso es lo que se conoce como fórmula de ventana y tengo que utilizar el over e imperativamente incluir el operador order by y puedo ordenarlo por el campo que quiera. En este caso, como solo tiene uno y el orden me da exactamente igual porque va a coger el por defecto que va a ser el ascendente, pues entonces puedo pasarle una sentencia nula, es decir, una consulta nula, de manera que no lo ordene por nada. Entonces, si yo ahora vuelvo a ejecutar, fijaos que tengo del 1 al 10, es decir, ya tengo como una serie numérica incrementable. Simplemente tendría que poner aquí más ceros. Bueno, para hacer eso voy a eliminar esto y voy a recuperar mi valor de n. Para hacer esto, lo que voy a hacer es anexar a este CT una nueva serie más, que en este caso ya le voy a llamar fechas porque aquí vamos a generarlo todo, as, y fijaos cómo puedo ir concatenando diferentes consultas y puedo ir reaprovechando la consulta anterior en la consulta posterior. Entonces aquí voy a utilizar un select, en este caso voy a llamarle n también, from, luego lo vamos a cambiar porque nos va a dar un problemilla, from. ¿Y qué voy a utilizar yo aquí? Si yo concateneo varias series, por ejemplo de esta manera, hasta 4 series,
Fijaos que lo que voy a tener es que si la primera me devuelve 10 resultados, esto va a hacer como una especie de producto, si lo diré, cartesiano, perdón, producto cartesiano. Es decir, va a multiplicar los 10 valores de mi primera consulta por otros 10, por otros 10 y por otros 10. Es decir, 10 por 10, 100, por 10 son 1000 y por 10 son 10.000. Bueno, con 10.000 ya alcanzamos justo los 1400 y pico días que hay comprendidos entre la fecha de 2020 y 2023. En este caso yo podría seguir iterando con bastantes más cosas. Puede llegar a haber un problema en el que yo ponga aquí unos años que superen la fecha, digamos, el valor máximo que me devuelve esta serie. Bueno, eso tengo que tenerlo en cuenta y añadir una serie más, ¿de acuerdo? Para que se me sigan multiplicando. Bueno, entonces una vez que tengo esto, yo tengo que darle aquí una denominación, por ejemplo, A, porque si no me va a dar error. Tengo que darle denominación diferente. ¿Por qué? Porque hay un campo en común, que es el n, y no sabría cómo hacer referencia a un n en concreto. De hecho, fijaos, me está poniendo aquí n y me dice, es que n es ambiguo. ¿Por qué? Porque esta tiene n, esta también tiene n, y esta y esta. Entonces yo tendré que decirle aquí a.n. Y de esta manera ya no hay ambigüedad, ¿de acuerdo? De hecho, si yo ahora ejecuto con F5... Fijaos que, bueno, aquí me está mostrando, ¿por qué me está mostrando 10 filas ahora? Ah, bueno, sí, me está mostrando 10 filas porque estoy serie. Voy a poner fechas. Fechas. Y si yo ahora ejecuto, fijaos que me salen 10.000 filas. Aquí no se ve, pero bueno, obviamente hay 10.000 filas, ¿de acuerdo? 10.000 filas afectadas, que era justo lo que yo quería. Esto es el producto cartesiano, ¿de acuerdo? 10 por 10 por 10 por 10. Se va haciendo como una especie de producto entre una serie, la siguiente, la siguiente, la siguiente. Es decir, esta serie tiene 10 elementos, pero en combinación con esta me va a devolver 100. En combinación con esta me va a devolver 1000 y en combinación con esta me va a devolver 10.000, que son los registros que me acaba de visualizar por pantalla. Bien, sin embargo, yo esto lo tengo que limitar. Y para limitarlo, lo que puedo hacer es utilizar la cláusula top. Pero claro, top, yo tengo que hacer aquí un pequeño cálculo de manera que me devuelva exactamente los días que hay comprendidos entre esas fechas. Entonces para ello voy a utilizar la fórmula diff y fijaos, diff me va a pedir 3 argumentos. El intervalo que yo quiero restarle a esas fechas, la fecha de comienzo y la fecha de finalización. Entonces yo quiero restarle días, ¿de acuerdo? Quiero días nada más, porque quiero saber los días que va a haber compendios entre estas fechas. La fecha de comienzo va a ser start date, como pusimos, y la fecha de finalización, que solo la voy a utilizar aquí, pues va a ser un concat. Y fijaos, voy a concatenar el 31 del 12 barra y a continuación con el end year que había definido en la parte de arriba. Y de esta manera, bueno, perdón, tengo que ponerle la arroba delante, porque en este caso en Transact SQL tenéis que poner la arroba. Pasa también con MySQL, también tenéis que poner arrobas en las variables. Bien, una vez que tenemos esto, entonces esto me lo va a limitar a ¿cuánto? A 1460, si no recuerdo mal. Si yo ejecuto, fijaos que me dice que son 1460 filas las que hay ahora mismo afectadas. Bueno, no tienen que ser 1460, tienen que ser 1461. Por tanto, siempre tengo que sumarle aquí 1 para que me coja un día más de la resta que hace. Eso es lo que os había explicado en Excel. Si tenemos 2020 menos 2023, son 3 años, pero realmente quiero añadir también 2020. Por tanto, tengo que sumarle un año más, ¿de acuerdo? 1. Aquí pasa lo mismo con los días. Sin embargo, ahora yo no quiero ceros, yo quiero números. Entonces yo tendría que poner aquí un row number, lo mismo que hicimos antes, bueno, ya me aparece ahí, utilizar over y poner aquí order by. Esto es así, o sea, se hace así, a ver, tiene más complicaciones porque la cláusula over, por ejemplo, tiene partition, en fin, tiene diferentes modalidades o diferente parametrización, pero en este caso lo que nos interesa es el order by. Vamos a poner un select null. Y de esta manera pues yo ya voy a tener 1460 números. De hecho, si ejecuto, fijaos cómo me llega a 1461. Y si, ya tengo mi contador, ya tengo desde 1 hasta 1461. Ahora lo único que tengo que generar son las fechas. Y lo voy a generar con dateAdd. Y fijaos, dateAdd me vuelve a hacer exactamente lo mismo. Es decir, me va a pedir, por un lado, el intervalo, que va a ser day, punto y coma, y luego qué operación voy a hacer. Es decir, ¿qué quiero sumarle? Que en este caso va a ser estos días. ¿Y a qué fecha? Pues concretamente a start date, que la tenemos por aquí. Y yo ahora en vez de números voy a tener fechas. Sí, con el formato particular que le proporciona SQL Server, pero voy a tener fechas. Entonces función F5. Fijaos que tengo
Bueno, tengo hasta enero del 2024. ¿Esto por qué es? Porque esto empieza en 1, ¿de acuerdo? Entonces, si yo quiero que empiece en 0, simplemente tengo que restarle 1, porque al empezar en 0, en 1, tampoco me va a mostrar el 1 de enero de 2020, sino que me mostraría ya el día 2, y no quiero eso. Entonces, como quiero que empiece en 0, pues simplemente le resto 1. Ejecuto ahora, y fijaos que tengo aquí 31 de diciembre. Y si subo para arriba del todo, pues me mostrará el 1 de enero de 2020. Por tanto, tengo exactamente lo que yo quería. Ya tengo las fechas. Entonces, una vez que tengo las fechas, yo ahora lo único que tengo que hacer, porque ya tengo la tabla prácticamente hecha, y bueno, no voy a volver a insistir en esto porque es exactamente igual, yo podría hacer aquí un format, fijaos, pongo fecha y le digo que quiero los días, quiero el mes, M mayúscula, ¿de acuerdo? Para que sean los dos números del mes, porque si pongo M minúscula son los minutos, y el año, que en este caso sí que tiene que venir todo en inglés. Y fijaos, pongo aquí fecha para darle una denominación a este campo, ejecuto y ya tengo mi fecha tal cual, que no sé por qué me lo está mostrando en formato texto, cuando debería mostrármelo, bueno, en una grilla, en una especie de tabla, pero bueno, me lo está mostrando de una manera un tanto particular. Bueno, en fin, da igual. Si quiero mostrar, por ejemplo, el día, pues tengo la fórmula day. Lo mismo, le paso fecha. Si quiero mostrar el mes, month, le pasaría el mes. Si quiero mostrar el year, pues sería año. Si quiero mostrar, tal cual lo vemos aquí, mes y año, como lo hicimos, pues simplemente quitaría esto y fijaos, muestro esto de esta manera, pero con 3 M's para que me muestre pues las 3 primeras letras del nombre del mes. Ejecuto y me da un error, bueno, porque tengo aquí la coma, perdón. Ejecuto y fijaos que me muestra diciembre con este punto que siempre lo añade. Bueno, eso lo podemos también reemplazar utilizando replace y decirle que me sustituya el punto por el vacío. Y de esta manera volvemos a ejecutar. Me da un error porque esto tiene que ir después. Lo quitamos de aquí, lo pegamos aquí, ejecutamos de nuevo y fijaos que tengo diciembre de 2023. Aquí, como veis, sí que está cogiendo la configuración regional del sistema operativo, a diferencia de Python, ¿de acuerdo? Pero bueno, Python es normal, es un lenguaje de programación que tiene su propia configuración y obviamente tenemos nosotros que manejarla. En este caso, SQL Server no es así. Y la única diferencia que hay aquí es que yo no necesito calcular el trimestre, sino que hay una fórmula que se llama daypart, que si yo le paso aquí quarter, fijaos, le paso quarter directamente y le paso la fecha, él automáticamente me lo va a desglosar, me va a calcular el trimestre sin necesidad de calcularlo yo. Si ahora le damos a ejecutar, bueno, ahora no me lo está mostrando porque no me muestra más columnas. A ver, voy a darle una denominación, voy a poner aquí trimestre. Debería visualizármelo. A ver, ejecutar. Bueno, pues ahora no me lo está visualizando. A ver, déjame copiar este código. Lo corto, quito esto y a ver, ábreme una nueva consulta porque no es normal la forma en que lo está mostrando. Ahora sí, perfecto. Fijaos cómo tengo trimestre aquí y me lo está sacando a través de esta fórmula daypart, que de ahí también podemos sacar el año, el mes, sin necesidad de utilizar day ni month. Pero bueno, de todas maneras, que sepáis que hay las dos variantes y simplemente tendremos que hacer un concat de manera que yo lo concatenara, por ejemplo, con la letra Q y cierro aquí. Eso sí, cerrar antes de la denominación que le estamos dando. Ejecutamos y fijaos que tengo Q1 y tengo exactamente la misma tabla, es decir, puedo generar exactamente la misma tabla. Yo no voy a volver a hacer todo exactamente lo mismo porque la verdad, ya si habéis visto los vídeos anteriores de Excel y Python, pues este tampoco os va a enseñar nada nuevo porque realmente las fórmulas son prácticamente equivalentes. Simplemente os quería enseñar esta variante que hay aquí con la fórmula daypart, que difiere, digamos, de las aplicaciones anteriores en las que lo hicimos, pero por lo demás básicamente es igual. La parte importante era generar este bucle, esta serie numérica incremental y mostrar las fechas. A partir de ahí, pues ya manejamos nosotros los intervalos de fechas que queramos mostrar, etcétera, etcétera. Como veis, no es difícil, pero hay que conocer los CTEs de SQL, que hay mucha gente que no los conoce, ¿de acuerdo? Y es una herramienta fundamental en SQL. Bueno, amigos, yo espero que esto os haya gustado. Darle like si os gusta, comentar lo que queráis. Si veis algo que hay que mejorar, pues lo comentamos y aprendemos todos. Y os veo en el siguiente vídeo. Adiós.